Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de Faraday que tiene dos partes. La primera teórica, que es explicar la ley de Faraday y su signo, de dónde viene, y la segunda es lo vamos a aplicar a una espira circular. Nos vamos a la primera parte y dibujo aquí una espira donde está atravesada por un campo magnético y esto en otra situación, la misma espira atravesada por otro campo magnético. La idea es la siguiente. La ley de Faraday Length lo que me dice es, mira, si hay una magnitud que se va a llamar flujo y esa magnitud flujo depende del tiempo, entonces aparece una fuerza electromotriz. ¿Y quién era ese flujo? Ese flujo vale el producto escalar de B por S. Vamos a aclarar un poco. Fijaros, vamos a coger una superficie cualquiera, esta. Primero vamos a analizar quién es esa S. Esa S, su valor, su módulo es el área que tengamos. En este caso sería este área de cuadrado, en este caso cuadrado y en este caso pues un círculo. Sería el círculo. Y ahora, ¿para dónde va el vector? Siempre el vector S, ¿veis? Es perpendicular a la superficie. Luego, en mi caso, tengo dos opciones. Por ejemplo, aquí, o lo pongo un punto o lo pongo perpendicular. La única diferencia que va a ser es que si pongo hacia adentro, es decir, tenga el mismo sentido que el campo, lo que me voy a encontrar es que cuando vaya a calcular el flujo, tendré B por S por el coseno del ángulo que forman, que sería 0 grados. Y esto sería B por S. Y por otro lado, si considero, si considero que es una cruz, y si considero que es un punto, sería B por S por el coseno de pi, y esto sería menos B por S. No os preocupéis por el signo, porque a mí lo que me importa en Faraday es cómo varía ese flujo, ¿veis? Cómo varía ese flujo, no el signo que tenga. La siguiente cosa es este signo. ¿Qué significa este signo? Este signo significa que la fuerza electromotriz, que es como si yo pusiera aquí una pila, ahora la dibujaré, va a coger el sentido que se oponga al cambio del flujo. Si el flujo crece, su fuerza electromotriz va a intentar que decrezca. Y si esto decrece, esto va a intentar que crezca. Vamos a ver los dos ejemplos. Vamos a imaginar que aquí B crece. Es decir, si B crece, lo que tengo es cada vez tendré más cruces, ¿veis? Cada vez tengo más cruces. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el circuito? Vamos a fijarnos en esta parte, por ejemplo. Lo que yo quiero es, si cada vez entra más, lo que yo quiero es que el campo que genera este hilo, cuando yo ponga aquí la mano derecha, si apunto el pulgar hacia arriba, poner el pulgar hacia arriba y al cerrar la mano os dais cuenta que el campo que me genera, lo voy a poner en verde, serían puntos. Este sería el campo que me estaría generando ese hilo. ¿Veis que va en contra? Es decir, intenta compensarlo. Si este va creciendo, él quiere que decrezca. Para que decrezca, la única posibilidad que tiene es que la corriente vaya así, de esa manera. Así es como los puntos van hacia vosotros. Si no, irían hacia adentro. ¿De acuerdo? Luego, si los puntos van hacia vosotros, ¿veis? Aquí me está apareciendo una intensidad. Una intensidad. ¿De dónde voy a sacar esa intensidad luego? No lo he comentado mucho, pero esto es como la ley de Ohm. Esto sería el potencial, es esa intensidad por la resistencia del circuito. ¿De acuerdo? Si me dice la resistencia, sería capaz de calcular esa intensidad que se produce. Pero ahora vamos a ver, esta fuerza electromotriz he dicho que sería como una pila que estoy poniendo. Para que la intensidad sea así, necesariamente la pila sería esta, ¿veis? Una pila donde este sería el polo positivo y este sería el polo negativo. Y aquí voy a poner la fuerza electromotriz que aparece. Esto se mediría en voltios, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo va a ocurrir todo lo contrario. En el siguiente ejemplo va a empezar a disminuir. Si empieza a disminuir, ¿qué ocurre cuando empieza a disminuir? Pues que esto de aquí empieza a haber cada vez menos cruces. Si cada vez tengo menos cruces, ¿veis? Van disminuyendo las cruces, es decir, va disminuyendo el campo. Lo que quiere el hilo es que vaya aumentando el campo. Para que vaya aumentando el campo, necesariamente, si os fijáis, poner la mano, tenéis que poner el pulgar hacia abajo. Estoy hablando de la mano derecha, con lo cual los dedos entran por aquí. Es decir, empieza a entrar campo. Si empieza a entrar campo, lo que hace el hilo, ¿veis? Son estos verdes solas del hilo, empieza a meter campo. ¿Veis? Se opone al cambio. Como van disminuyendo las cruces, él quiere que aumenten. Entonces, necesariamente, para que esto pase, la corriente, como hemos visto, poniendo el pulgar hacia abajo, tiene que ir así. Si va así la corriente, aparecería esta intensidad aquí. Y ahora, ¿para dónde tiene que ir entonces la fuerza electromotriz? Si os dais cuenta, necesariamente tiene que ir justamente al contrario de antes. ¿Lo veis? Entonces, esta es la ley de Lenz, es la que me dice el sentido en el que se va a poner esa fuerza electromotriz. Y la ley de Faraday lo que me dice es que aparece ya una fuerza electromotriz siempre que hay un cambio del flujo. Es decir, es necesario que el flujo sea una función
del tiempo. ¿Eso cómo se escribe en física? Para que sea una función del tiempo, lo que vamos a poner es que el flujo es una función del tiempo. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Venga, y con esto pasamos al siguiente apartado, que sería el apartado B. Ahora me dice que lo que tenemos es una espira circular, que va a ser esta. Va a ser de radio 5. Me dice que la atraviesa un campo magnético perpendicular. Como antes he puesto cruces, que eran las azules, voy a poner ahora puntos por hacerlo un poco diferente. Entonces, ¿veis? Aquí tengo los puntos. Ya os digo, a mí lo que me interesa en Faraday es los cambios del flujo. No solo de B, puede ser de S. Recordar que puede cambiar o B, o S, o ambos, pero alguna tiene que cambiar. Vale, de acuerdo. Pues mirad aquí que me dice que cambia. Me dice que cambia la B y me dice cómo cambia respecto del tiempo. Y entonces yo simplemente lo que voy a poner es, oye, pues yo pongo cuál es el valor de B. El valor de B sería B es una función del tiempo, eso es lo que significa, y sería 10 menos 5t cuadrado menos t al cubo en el sistema internacional. Por otra parte, me está diciendo cuánto vale la superficie. La superficie, si os dais cuenta, lo pone en amarillo. La superficie sería un pi r cuadrado, sería pi por r al cuadrado. Esta no depende del tiempo. Esta es fija. Y como la r me está diciendo que vale 5 centímetros, estamos diciendo que esto me va a quedar 2,5 por 10 elevado a menos 3. El pi se suele dejar, pi, y se suele poner la unidad, metro cuadrado, aunque esté puesto el pi. Perfecto. Y ahora tengo que calcular el flujo, es lo que hemos visto antes. Pues yo lo único que tengo que hacer es, para calcular el flujo, ya hemos visto que multiplicar B por S. Insisto, fijaos, en este caso, vector perpendicular, ¿veis? Este que sale. Y ahora, si me fijo en este mismo dibujo de aquí, ¿para dónde iría el campo tal como lo he dibujado yo? Pues podría dibujarlo así, ¿veis? En el mismo. B. Luego el ángulo sería 0. Si lo pongo para abajo, ya sabéis que sería pi y sería menos B por S. Pero yo aconsejo que siempre intentéis que salga positivo, porque no aporta nada. Bien, pues una vez que tenga eso, mi flujo tiene que ser función del tiempo. Como no sea función del tiempo, esto no funciona. Y entonces me dice, a no ser que me den el flujo en 2 instantes determinados, y vea que es diferente, ¿no? Como hemos visto en otros ejercicios. Pero bueno, tiene que ser función del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico B por S por el coseno de 0, 1, y me va a quedar que sería 10 menos 5t cuadrado menos t al cubo, y esto lo multiplico por 2,5 por 10 elevado a menos 3, pi. No se puede poner aquí la unidad, aunque si insisto, si esto es en el sistema internacional, tiempo lo pongo en segundo, entonces el flujo se mediría en Weber. ¿De acuerdo? En Weber. Aprenderos eso. Bien, ya tengo cuánto vale el flujo. Lo que yo quiero ahora es derivarlo. Yo lo derivo. ¿Que no queréis poner signo menos? No pasaría nada, porque esta es la ley de Lenz. Pero bueno, normalmente se pone siempre que me quede bonito, me quede positivo. Porque si no, se suele poner el valor absoluto. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a coger ahora mismo y voy a calcular la fuerza electromotriz. Voy a poner el signo, ya os digo que no es necesario. Y cuando yo derivo esta función es sencillito, ¿no? Fijaros, la derivada de este, bueno, esto es un número que multiplica, me da igual. La derivada de este vale 0. La derivada de este será menos 10t por ese número. Y la derivada de este será menos 3t cuadrado por ese número. Es decir, me va a quedar, voy a poner el resultado, menos, porque el primero es menos 5t cuadrado, menos 0,025 pi t, y la otra me va a quedar más 0,0075 pi t cuadrado. Perfecto. Esta sería la fuerza electromotriz, y como nosotros somos aplicados, sabemos que es función del tiempo, es lo que me está diciendo, no es constante. Por eso luego me dice, si os dais cuenta, que la determine para un instante determinado, para los 3 segundos. Lo que no puedo hacer es calcular el flujo para los 3 segundos, porque eso es un valor, no me aporta nada. Y os recuerdo que estos son cambios. Luego el flujo para los 3 segundos valdrá lo que valga, pero no puedo poner aquí 3 segundos y luego intentar derivarlo, porque siempre me dará 0. Esto será siempre una constante. Entonces, aquí es donde van los 3 segundos. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a poner que aquí a los 3 segundos, ¿a quién es igual? Sustituyo 3 segundos arriba y me va a dar, hacerlo muy sencillito, 7,5 pi por 10 elevado a menos 3. Pero por 10 elevado a menos 3, ¿qué? Como es sistema internacional, voltios. Y este sería el resultado del ejercicio, ya que lo que me pedían era que calcular simplemente el valor. No me están preguntando el sentido que aplica el Lenz. ¿Por qué no me lo preguntan? Vais a ver por qué. Esto es una función de grado 3, y entonces yo tengo que saber si en ese intervalo de tiempos en el que me esté moviendo es creciente o decreciente, para ver si el sentido de la corriente va a ir para acá o va a ir para acá, para que me crezca o decrezca el campo magnético en este caso.
es decir, que va asociado al flujo. Por lo tanto, es raro que os pregunten que calculéis sentidos cuando den funciones polinómicas. Lo normal es que os digan entre un tiempo y otro tiempo para que os deis cuenta si la función es creciente o es decreciente. Así que, como no quiero daros más datos, lo voy a dejar aquí, que es exactamente lo que me preguntan. Y con esto me despido. Un saludo.